si te dijera que, después de más de 700 años ocultas bajo el Mediterráneo, las puertas de una de las 7 maravillas del mundo antiguo vuelven a ver la luz del sol? Puede sonar a guión de película de aventuras, algo digno de Indiana Jones o de una misión de Nathan Drake en Uncharted, pero no. Esto no es ficción, está ocurriendo ahora mismo y es absolutamente real. Entre finales del año 2024 y principios de 2025, un equipo de arqueólogos del Centro de Estudios de Alejandría, en colaboración con la misión Paros, logró lo que durante siglos parecía imposible: rescatar del fondo del mar 22 colosales bloques de granito. No hablamos de simples piedras, hablamos de auténticos gigantes dormidos. Algunos de estos bloques, que formaban dinteles y montantes de una puerta monumental, pesan cerca de 80 toneladas. Sí, 80 toneladas, el equivalente al peso de más de 10 elefantes adultos. Lo más fascinante es que los expertos coinciden en que estas piezas no son cualquier vestigio, sino que corresponden a la mismísima entrada del legendario faro de Alejandría. Ese coloso de más de 100 metros de altura que durante más de un milenio guió a los navegantes del Mediterráneo con su luz. Ese gigante que dominó el horizonte como el rascacielos del mundo antiguo y que tras siglos de terremotos y destrucción terminó desplomándose en las aguas del puerto. El hallazgo es asombroso por sí mismo, pero no se queda ahí. El objetivo de los arqueólogos no es únicamente recuperar estas piedras. Planean escanearlas en 3 dimensiones para recrear un gemelo digital del faro de Alejandría. Una reconstrucción exacta y virtual que podría devolvernos la imagen más fiel de una de las maravillas más enigmáticas de la historia. Y aquí surge la gran pregunta que nos atrapa a todos: ¿cómo era realmente el faro de Alejandría? ¿Qué tecnologías se emplearon para que su luz se viera a más de 50 kilómetros de distancia? ¿Qué secretos arquitectónicos escondía esta mole construida hace más de 2300 años? Y la incógnita más inquietante: ¿cómo un edificio tan imponente, símbolo de poder y de conocimiento, pudo desaparecer casi por completo de la faz de la tierra? Hoy nos embarcamos en un viaje hacia el Egipto helenístico, hacia la ciudad que Alejandro Magno soñó y que los ptolomeos convirtieron en el corazón del saber y del comercio. Hoy exploraremos las leyendas, los misterios y la verdad detrás de uno de los monumentos más extraordinarios jamás construidos. Vamos a rescatar su historia pieza a pieza, como los arqueólogos que lo levantan de las aguas, y descubriremos por qué este faro no solo fue un símbolo de navegación, sino de poder, de ciencia y de legado eterno. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un simple relato arqueológico, es la reconstrucción de un mito, la separación de la leyenda y la realidad, y el renacimiento de una maravilla que parecía perdida para siempre. Bienvenidos a Como dice la historia. Antes de hablar del faro en sí, quiero que me digas en los comentarios algo. Si hubieras vivido en la antigüedad, ¿qué ciudad habrías querido conocer primero? ¿Roma, Atenas o Alejandría? Te leo abajo, porque tu respuesta nos va a mostrar cuál de estas urbes crees que fue la más fascinante de la historia. Ahora sí, viajemos más de 2300 años atrás. Es el siglo III a.C. Alejandro Magno acaba de morir en Babilonia, dejando tras de sí un imperio tan vasto como frágil. En la disputa por los despojos, uno de sus generales más astutos, Ptolomeo, decide quedarse con Egipto y no se conforma con gobernar desde Menfis o Tebas, ciudades cargadas de tradición faraónica. Ptolomeo quiere algo nuevo, algo que grite al mundo que un nuevo orden ha nacido. En la costa mediterránea funda Alejandría, bautizada en honor al conquistador, pero destinada a superar incluso a su creador en fama y grandeza. Alejandría no era una ciudad cualquiera, era un proyecto político y cultural con ambición de eternidad. Desde el inicio se trazó con un diseño urbano impecable, con amplias avenidas cruzadas en ángulo recto, puertos monumentales y un dique colosal que unía la isla de Faros con tierra firme. El objetivo era claro: convertirla en el corazón económico y cultural del Mediterráneo. Y lo lograron. Alejandría se transformó en un imán para mercaderes, filósofos, matemáticos, astrónomos y artistas. Allí florecieron figuras como Euclides, que escribió los elementos y cimentó la geometría que todavía hoy estudiamos, o Eratóstenes,
que midió la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, usando tan solo un palo y su ingenio. Pero lo que hacía única a esta ciudad no eran solo sus sabios, sino la infraestructura que los acogía. La Biblioteca de Alejandría, con cientos de miles de rollos, era el archivo más ambicioso de la humanidad. El museo, un centro de investigación patrocinado por los reyes, funcionaba como un verdadero laboratorio del conocimiento. Alejandría era el Silicon Valley del mundo antiguo, un cruce de caminos donde el comercio, la ciencia y la cultura se entrelazaban para dar forma a un nuevo paradigma de civilización. En este contexto de esplendor, los Ptolomeos entendieron que necesitaban un símbolo, un coloso que materializara la grandeza de su reino. No bastaba con templos ni con mercados. Debían crear algo visible desde el horizonte, algo que gritara a los navegantes: «Habéis llegado al centro del mundo». Y fue entonces cuando nació la idea de levantar un faro monumental en la isla de Faros, a la entrada del puerto. Una obra destinada no solo a guiar barcos, sino a inmortalizar la ambición de toda una dinastía. Y lo mejor es que este coloso no surgió de la nada. Lo diseñó un arquitecto griego con un ingenio tan grande como su ambición: Sóstrato de Cnido. Pero esa es otra parte de la historia que te voy a contar en la siguiente sección. Así que antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas descubran conmigo los secretos de la historia. Esto me ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido como este. Antes de sumergirnos en los secretos arquitectónicos del faro, haz una pausa rápida. Dale a suscribir, like y compartir este video para que más personas descubran estas historias que marcaron al mundo antiguo. Así también apoyas a que este canal siga creciendo y podamos seguir viajando juntos al pasado. Ahora sí, volvamos a Alejandría. Ptolomeo I tuvo la visión, pero fue su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, quien llevó a cabo el proyecto monumental. En la isla de Faros, frente al puerto, se comenzó a levantar una torre como jamás se había visto antes. El hombre elegido para diseñarla fue Sóstrato de Cnido, un arquitecto griego que no solo sabía de ingeniería, sino también de astucia. La historia cuenta que Ptolomeo II quería que su nombre fuese el único grabado en el faro, como símbolo eterno de poder. Pero Sóstrato, ambicioso y consciente de la magnitud de su obra, encontró una manera de burlar a su rey. Talló su propio nombre en la piedra, acompañado de una dedicatoria a los dioses salvadores y a los navegantes. Luego cubrió esa inscripción con una capa de yeso en la que colocó la dedicatoria real. Con el tiempo, el yeso se desgastó y la verdad salió a la luz. El nombre de Sóstrato quedó grabado para siempre. Un acto de genialidad que nos muestra que, incluso en la antigüedad, la fama eterna era una obsesión humana. La estructura del faro de Alejandría era descomunal. Se estima que alcanzaba entre 120 y 140 metros de altura, convirtiéndose en el segundo edificio más alto del mundo antiguo, solo superado por la Gran Pirámide de Giza. Imagina la impresión de los marineros al aproximarse a la ciudad y ver cómo esta mole se alzaba en el horizonte, dominando el mar y el cielo. El faro estaba dividido en 3 niveles principales. La base era cuadrada, robusta, de unos 60 metros de alto. No era un bloque vacío. Dentro había habitaciones, almacenes e incluso establos para los animales que transportaban combustible por una rampa en espiral hacia la cima. Encima de esta base se levantaba una torre octogonal, más esbelta, que añadía unos 30 metros de altura. Finalmente, en lo más alto, se encontraba una estructura cilíndrica coronada por una estatua colosal, probablemente de Helios, el dios del sol, o tal vez de Zeus o Poseidón. Pero lo realmente fascinante era el sistema de luz. De día, el humo de una hoguera servía como referencia para los barcos. De noche las llamas ardían constantemente en la cima, y detrás de ellas se colocaba un enorme espejo metálico que reflejaba y proyectaba la luz hacia el mar. Algunos historiadores aseguraban que podía verse a 50 kilómetros de distancia, un auténtico milagro de ingeniería para la época. El faro de Alejandría no era solo una guía para navegantes, era una declaración de poder. Era el ojo luminoso de Egipto, vigilando el horizonte, mostrando a todo aquel que se acercara que Alejandría era el centro del mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que si hubieras vivido en esa época te habrías sentido intimidado o fascinado al ver semejante coloso en el horizonte? Déjamelo en los comentarios, me interesa mucho tu punto de vista. Antes de pasar a la tercera parte, recuerda,
Suscríbete, dale like y comparte este video para que sigamos reconstruyendo juntos las maravillas perdidas de la historia. Antes de continuar con el destino trágico del Faro de Alejandría, te invito a que te suscribas, des like y compartas este video. De esa forma, más personas podrán descubrir estas historias que mezclan misterio, grandeza y tragedia. Ahora sí, volvamos al relato. El Faro de Alejandría no solo fue considerado una maravilla arquitectónica, sino también un lugar envuelto en leyendas. Algunos cronistas árabes medievales afirmaban que el faro escondía más secretos de los que aparentaba. Se decía que en su cima no había únicamente un fuego y un espejo, sino un sistema de lentes y metales pulidos tan poderosos que permitían ver los barcos enemigos cuando aún estaban a días de distancia. Otros aseguraban que aquel espejo podía concentrar los rayos del sol y prender fuego a las embarcaciones enemigas en alta mar, convirtiendo al faro en un arma casi sobrenatural. Aunque no hay pruebas sólidas de estas afirmaciones, lo cierto es que el aura de misterio rodeaba a la torre. En tiempos medievales, los viajeros musulmanes que llegaban a Alejandría contaban que el faro estaba habitado por autómatas de bronce, guardianes mecánicos que vigilaban desde lo alto, como si se tratara de una fortaleza encantada. Estas historias, mezcla de fantasía y asombro, reforzaban la idea de que el faro no era solo una construcción, sino un símbolo de poder divino. Pero todo lo que asciende, tarde o temprano, cae. El Faro de Alejandría resistió durante siglos, sirviendo a marineros y dejando sin aliento a quienes lo contemplaban. Sin embargo, su peor enemigo no fue una invasión ni un incendio, sino la tierra misma. Egipto se encuentra en una zona sísmica, y entre los siglos X y XIV, una serie de violentos terremotos fueron derrumbando la estructura poco a poco. El gran coloso que había guiado a miles de barcos terminó convertido en ruinas, y sus restos quedaron sumergidos bajo las aguas del puerto. Aún así, el legado del faro sobrevivió. Su nombre se convirtió en sinónimo de guía. La palabra faro, que usamos hoy en día para nombrar a estas torres luminosas, proviene de la isla de Faros. Incluso siglos después de su destrucción, los navegantes seguían evocando su luz como símbolo de esperanza y orientación. En tiempos modernos, arqueólogos submarinos han hallado enormes bloques de piedra, estatuas colosales y fragmentos que probablemente pertenecieron a aquella maravilla perdida. Y aunque nunca podamos verla de nuevo en su esplendor original, el Faro de Alejandría sigue vivo en la memoria colectiva como un faro eterno de la humanidad. La historia del faro nos recuerda que todo poder humano, por grande que parezca, es frágil frente al paso del tiempo. Sin embargo, también nos enseña que las ideas, los sueños y las maravillas construidas por la mano del hombre pueden trascender más allá de su ruina material. Y ahora te pregunto, si el faro se reconstruyera hoy en Alejandría, ¿crees que volvería a ser un símbolo de esperanza para los navegantes? ¿O simplemente una atracción turística más? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de cerrar, no olvides suscribirte, dar like y compartir este video para que más personas se unan a esta travesía por las maravillas perdidas del mundo. El Faro de Alejandría, con sus 3 niveles imponentes y su luz que atravesaba la oscuridad del Mediterráneo, no fue solo una maravilla de la ingeniería antigua. Fue un testimonio de lo que el ser humano puede lograr cuando combina visión, ambición y fe en la eternidad. Y, sin embargo, también es un recordatorio de que nada, por majestuoso que sea, está libre del paso destructor del tiempo. Pensemos en lo que significaba para un marinero de hace más de 2000 años. Navegar en aquellas aguas era desafiar a la incertidumbre, al mar embravecido y a las tormentas repentinas. Pero cuando, tras días de incertidumbre, en el horizonte brillaba la luz del faro, todo cambiaba. Era como ver el futuro, como una promesa de que el viaje tendría un puerto seguro. Esa emoción, esa mezcla de alivio y maravilla, fue el verdadero poder del Faro de Alejandría. Hoy, sus ruinas sumergidas bajo las aguas siguen hablándonos. Cada bloque de piedra, cada estatua hundida, cada fragmento rescatado nos cuenta una historia de grandeza perdida. No importa que el faro ya no ilumine el mar, lo sigue haciendo en la memoria colectiva, como símbolo eterno de la humanidad que lucha contra la oscuridad. Pero el faro también plantea una pregunta. ¿Hasta qué punto nuestras creaciones actuales resistirán el juicio del tiempo? Los rascacielos, las represas, los monumentos modernos.
Serán recordados dentro de 2 milenios como recordamos hoy al faro, o se desvanecerán como simples construcciones olvidadas. Esa es la verdadera lección. Lo que permanece no es la piedra, sino el legado, la inspiración que dejamos en quienes nos suceden. Y aquí es donde la historia se convierte en espejo para nosotros, porque cada uno, en su vida, levanta faros personales, proyectos, sueños, huellas que iluminan a los demás. El faro de Alejandría no fue solo un guía para los marineros, fue una metáfora de la luz que todos podemos dejar en el mundo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu faro? ¿Qué huella quieres dejar encendida cuando el tiempo intente borrar tus pasos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu visión también forma parte de esta conversación sobre el pasado, el presente y la eternidad. Y si esta historia del faro de Alejandría te hizo viajar en el tiempo, no olvides que en este canal encontrarás muchas más maravillas ocultas, secretos de la antigüedad y relatos que desafían la imaginación. Suscríbete ahora, activa la campanita, regálanos un like y comparte este video para que más personas se unan a esta travesía. Recuerda, aquí, en Como dice la historia, cada piedra caída guarda una voz y cada ruina perdida nos habla de lo que fuimos y de lo que aún podemos llegar a ser.